Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, pequeño municipio del departamento del Magdalena en la costa caribe colombiana. Según confesó, aunque viviera en otros países, nunca se fue, porque para él, uno solo se va cuando se desarraiga. La Aracataca de su niñez fue la sustancia de su literatura. Como en el resto del Caribe, se trata de mundos habitados por leyendas imposibles, contadas por su gente con pasmoso sentido de la imaginación y que un buen día se convierten en verdades incontrovertibles, por obra y gracia del consenso popular. Es justamente ese mundo mágico y oral que contribuía a alimentar los viejos juglares del vallenato, el que Gabo consiguió transformar en literatura de talla universal. Años después recordaría la impresión que dejó en ese muchacho hondamente caribe su arribo con 13 años a Bogotá para culminar la secundaria en el internado de una población cercana. Bogotá era entonces una ciudad remota y lúgubre donde estaba cayendo una llovizna inclemente desde comienzos del siglo XVI. Ya recitaba de memoria a los poetas clásicos españoles y tuvo la suerte de tener como profesor de letras a Carlos Julio Calderón Hermida. Leería entonces no solo a Thomas Mann, entre otros escritores, sino que comenzaría a afinar el olfato para descubrir la literatura perdurable. Sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia son interrumpidos en 1948 por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que desató una guerra que no ha cesado desde entonces. Un año antes, el suplemento literario de El Espectador había publicado sus primeros cuentos, La Tercera Resignación y Eva está dentro de un gato. Regresa al Caribe, en donde no solo se inicia como columnista de los diarios El Universal de Cartagena y El Heraldo de Barranquilla, sino que conoce a Álvaro Cepeda Zamudio, Félix Fuenmayor, Germán Vargas y otros voraces lectores de clásicos y vanguardias que al amparo del librero catalán Ramón Viñes formarían el famoso grupo de Barranquilla. El cine y la lectura de Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, Dos Pasos, Kafka, Colwell, Sherwood o Conrad colmaban la vida y las apasionadas discusiones de esos días entre amigos. En 1954, el escritor Álvaro Mutis lo persuade de regresar a Bogotá como reportero y columnista de cine para El Espectador. Sus crónicas periodísticas de esa etapa revelan el gran escritor que ya era. Un año después se publica La hojarasca, su primera novela. Es enviado a París como corresponsal de El Espectador. Allí escribe La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba. Dos novelas que silencian a quienes le consideraron antipatriota por no vivir en su país. En cualquier lugar del mundo en donde esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana, solía responder García Márquez. En 1967, los 8.000 ejemplares de una novela se agotan en 2 semanas. Las primeras líneas hipnotizan a lectores eruditos y principiantes. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Era 100 años de soledad. Vestido de liquiliqui, traje de gala del Caribe, García Márquez recibió en 1982 el Premio Nobel. En su discurso reveló que los escritores de esta parte del mundo han tenido que pedirle muy poco a la imaginación. El escritor aprovechó el momento para hablar al planeta sobre el tamaño de la soledad de América Latina, confinada por los grandes dueños del mundo a la opresión, el saqueo y el abandono. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El otoño del patriarca, los funerales de la mama grande, crónica de una muerte anunciada y el amor en los tiempos del cólera, entre muchos otros títulos, configuran ese universo que ya se define como García Marquiano o Macondiano,
en donde el Caribe se nos revela como el espacio por excelencia del realismo mágico. En 1989 se publica El general en su laberinto, hermoso título para una novela biográfica sobre los últimos días del libertador Simón Bolívar. Defensor de la Revolución cubana y amigo personal de Fidel Castro, García Márquez auspició en 1986 la fundación del nuevo cine latinoamericano, cuya filial, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, es a esta altura una de las más prestigiosas del mundo. También presidió la fundación del nuevo periodismo iberoamericano, dos iniciativas que se proponen dotar de herramientas al talento de los jóvenes para lograr algo en lo que Gabo fue un verdadero maestro: contar buenas historias. Aunque en la novela Macondo es arrasada por la cólera de un huracán bíblico, como su creador, perdurará en las sucesivas e infinitas generaciones de lectores que difícilmente podrán escapar al hechizo del Caribe, volcado en la descomunal literatura garcía marquiana.